Bueno, entonces ahora vamos a tener una sesión de preguntas. La primera pregunta, por favor. ¿Por qué Dios permitió o dejó ese portal abierto de conexión a través del árbol ese del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, para que Satanás como pudiera como obrar o sobre el mundo que él tenía como todo, sí, todo reinando en él y... Muy buena pregunta. ¿Por qué Dios dejó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Como un portal abierto. Como un portal abierto, si Dios sabía que el hombre podría caer enredado ahí, Satanás podría usarlo, porque sencillamente no cortó ese árbol de ahí y lo sacó de allí, ¿sí? Y entonces no hubiera pasado lo que pasó. Bueno, muy buena pregunta y la respuesta es esta. La razón por la cual Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí es, número uno, porque todo debe estar presente, nada debe estar escondido. En las leyes y en la presencia de Dios, todo, las leyes, digamos que el mundo de Dios es un mundo de transparencia, ¿sí? Y en el mundo espiritual todas las cosas son transparentes, no hay nada escondido, no es como nosotros los padres que le escondemos a los niños las cosas para que no sepan la verdad y le decimos que la cigüeña trae a los niños o que no sé qué o que sí sé qué. Esto es en el mundo natural, en el mundo humano, pero en el mundo espiritual las cosas son obvias y evidentes. Y Dios no quiere tapar nada, no quiere esconder. No, escondamos esto, que esto fue lo que... para que no se den cuenta y engañémoslos y digámosles una mentira. No. Número uno, es una razón de transparencia y de luz. ¿Por qué? Bueno, una respuesta más profunda es porque Dios gobierna en el reino de la luz. Y en el reino de la luz todo es luz. No, nada hay a las escondidas. Sí, porque Dios es luz. Número dos, porque es necesario que esté presente el árbol de la ciencia del bien y del mal allí para que el hombre sea probado. Sea probado. Debe ser probado porque él debe, como él fue creado con libre albedrío, al hombre le fue dado libre albedrío, el libre albedrío debe ejercitarse. Y esto es algo muy práctico para la educación de los hijos. Uno debe darles libre albedrío a sus hijos. Debe permitir que ellos ejerzan su libre albedrío. Es buena la disciplina sobre los hijos, uno debe disciplinarlos, enseñarles el bien, todo, pero debe uno ser sabio con ellos para que ellos escojan el bien. Para que ellos decidan. Sin embargo, está delante de ellos la opción, el bien y el mal. Yo te he enseñado, el bien es este y estas son las consecuencias del bien. Y el mal es este y estas son las consecuencias del mal. Tú eres un ser humano, libre e independiente, tú tomas la decisión. ¿Qué quieres hacer? ¿El bien o el mal? Si decide por el mal, pues hay que hacer lo que Dios hizo. Pues mucha tristeza, mucho dolor, seguramente Dios, Padre, Hijo y Espíritu lloraron mucho por lo que el hombre escogió, pero ya le habían dicho lo que tenía que hacer y escogió el mal. Entonces, Dios no se vino, ¿por qué escogiste esto? Te voy a obligar. No, Señor, tienes que comer, no tienes que comer de ese árbol y te voy a amarrar la mano. Sí, no. No fue ese el método de Dios para Adán y Eva. Sencillamente, escogiste esto. Bueno, escogiste esto, ya sabes las consecuencias. Las consecuencias son esta y esta. ¿Sí? La muerte es la paga. Escogiste la muerte. Eso también es muy práctico para sus hijos. Sus hijos no son creyentes, no son cristianos porque ustedes los obligaron o porque ellos los cristianos tuvieron una mejor mamá y los no cristianos no tuvieron una mamá tan buena como la mejor mamá que el otro tuvo. No fue eso no es la razón. Es porque cada ser humano tiene el libre albedrío para decidir por su vida. Ahora les voy a dar un consuelo, que Dios guía internamente y que muchos postreros serán primeros y muchos primeros serán postreros, que no deben ustedes afanarse mucho porque de pronto sus hijos no están aquí, no están caminando con Dios, porque en el Señor hay una ley que dice que primeros serán postreros, es decir, hay algunos que, yo he visto esto en mi familia, lo he visto tanto, por 30 años he visto que personas no caminan con Dios y no quiero y punto, listo, pero llega el momento en que no sé qué pasó y después terminan estos más
llenos de Dios que los otros, ¿sí? Por ejemplo, es el caso, bueno, no estamos grabando, no puedo mencionar casos específicos, pero he conocido muchos muchachos que fueron muy rebeldes y de un momento a otro no sabe qué pasó y ya están de líderes. Y muchos que caminaron con Dios y amaron al Señor y cayeron y andan mal. Entonces uno no puede sentirse ni mal, uno no puede ni celebrar una gran victoria, ni sentirse demasiado triste, sino siempre lo que tiene que hacer es estar con las manos levantadas y glorificando al Señor. Fíjense, el árbol de la ciencia del bien y del mal estaba ahí para tentar al hombre, así de sencillo, tentarlo para que él escoja, y escogió mal. Pero era necesario que escogiera, y les voy a decir una cosa todavía más pesada, era necesario que escogiera y que escogiera mal. Ay, no. Claro. No, Pero es para era necesario que escogiera y escogiera mal, porque ese mal era para un bien mejor. Porque si no hubiese sucedido eso, no se podría entrar al mundo espiritual que Dios tenía, el nuevo enlace que ahora vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver el nuevo enlace que Dios había diseñado, que ese enlace es perfecto e indestructible. Escúchenme bien, el nuevo enlace es perfecto e indestructible. Mire, Dios, tercera respuesta de por qué el árbol de la ciencia del bien y el mal estaba ahí. ¿Saben por qué? Dios lo puso a propósito, para poder introducir el plan superior. Es decir, era necesario que el hombre cayera para que viniera lo mejor. Porque Dios tiene un don que se llama la presciencia. Presciencia. Pres con S y luego sigue C, SC, presciencia. La presciencia es que Dios conoce de antemano las cosas que van a pasar. Entonces, como Dios conocía de antemano que el hombre iba a caer, Él entonces hizo un plan mejor, puso un plan mejor para el hombre después de la caída. Ya entendí. ¿Sí? ¿Ya lo entendiste? Sí. Agárrenlo, cáchenlo, como dicen, ¿cachai? Como dicen los chilenos. De que el Espíritu Santo estuviera dentro de nosotros. Claro, porque miren, el primer hombre, Pero con el plan inicial ninguno sirve. con el plan inicial, mire, el plan inicial es un plan provisional mientras que llega el plan definitivo. Y como Dios sabía que había un plan definitivo, pero ya preconocía que el hombre iba a fallar, entonces por eso diseñó las cosas de esa manera. ¿Sí? Porque la pregunta es, ¿por qué caímos? ¿Por qué Dios nos dejó caer? Dice, yo los dejé caer porque les di libre albedrío y porque ustedes iban a caer. Pero como yo quería glorificarme con el propósito definitivo, entonces los dejé caer y usé esa caída que ya preconocía de antemano para que esa caída sirviera de escalera para subir al plan definitivo. Y de esa manera, entonces Dios, en su sabiduría y en su inteligencia de Dios, hace las cosas de manera que llena todos los espacios y satisface todas las cosas en su justa medida para que todo quede perfecto. El hombre ejerció su libre albedrío, Satanás ejerció su maldad, Dios ejerció su soberanía, todo el mundo hizo lo que tenía que hacer y finalmente Dios se glorificó y nosotros terminamos en el cielo y en la gloria. Démosle un aplauso al Señor, un aplauso al Señor. Con el plan inicial, que si nadie se hubiera condenado con el plan inicial, pero las cosas se hubieran quedado en un estado intermedio, se hubieran quedado en el primer enlace que no era el enlace perfecto que Dios quería traer, no era la plenitud que Dios quería tener para el universo. Siguiente pregunta, a ver, ¿por dónde? No, la segunda mano que se levantó fue la de Javier. En historia te hablaban acerca de que en un tiempo toda la Tierra era una sola masa y bueno, esto es, o sea, el desplazamiento de los continentes es consecuencia de esto. Todo el desastre natural que haya ocurrido
en la Tierra y en el universo, en el cosmos, en las estrellas, en las galaxias, en los choques de galaxias, es como resultado del rompimiento del enlace y el equilibrio entre el alma y el paraíso. Consecuencia. Porque la Escritura dice en el Nuevo Testamento, la creación gime a una con dolores de parto, aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué gime a una con dolores de parto? Porque fue sujetada a vanidad, dice. ¿Y qué es vanidad? Pues a algo vano, a algo sin sentido. Fue sujetada por causa del hombre, que fue el que la sujetó, así, la sujetó a ese desastre. Y la creación entera, los animales, las bestias, los leones, aún las serpientes, todos están esperando que los hijos de Dios seamos manifestados en el tiempo final, en la resurrección de los muertos, cuando el equilibrio, cuando el eje de equilibrio vuelva a su nivel. Pero vamos a ver que el eje de equilibrio, en lugar de volver al estado original, va a ir a un estado mejor que el original. Siguiente pregunta, Sí, Peggy. es que me venía como esto. Esa fue una caída terrible, o sea, Sí. terrible caer a lo más bajo. Pero entonces me venía lo de la cruz, cuando Jesús cae y baja a las profundidades, y es la caída más terrible que lleva toda esa maldad de ese diseño y sube a lo más alto, Sí. para Dios darnos gobierno. Ajá. Entonces, eso por un lado. Y lo otro es, este diseño tiene que ver con el gobierno de aire, tierra y mar, ¿o? Sí, primero, lo primero que dijiste, y ya vamos a lo segundo, lo primero que dijiste, a eso le voy a añadir lo siguiente, que la razón por la cual Dios creó el universo y nos creó a nosotros es por el amor de Padre por su Hijo. Entonces, el movimiento creativo de Dios que genera el tiempo, el movimiento creativo de Dios, hace todas las cosas, Dios hace todas las cosas para el Hijo, pero Dios el Padre necesita demostrarle el amor a su Hijo en forma práctica, y el Hijo necesita demostrarle al Padre el amor en forma práctica. Y es muy fácil amarse cuando dos personas pues están en un amor eterno, en la eternidad, muy lindo, en un ambiente de luna de miel, ¿sí? Pero el amor verdadero se prueba con las luchas y las dificultades. Y fue necesario también que el Padre demostrara cuánto ama a su Hijo, entregándolo a la muerte. Es decir, haciendo el sacrificio más grande para salvarnos a nosotros. Y fue necesario que el Hijo le demostrara a su Padre también cuánto lo ama, siéndole fiel aún en el mismo infierno, ¿sí? En el sufrimiento y en la tortura más espantosa, porque el infierno es algo así, para tener una referencia de lo que le pasó a Jesús. Es como si unos torturadores agarran a un soldado del otro ejército y le dicen, cámbiate de bando, y lo están torturando. Y le dicen, si no te cambias de bando, te vamos a apretar más este torniquete. ¡Cámbiate de bando! ¿Qué? ¡Ah! No, sigo fiel. Soy fiel a mi ejército. Y se repite otra vez. Y repite. Y resulta que a Jesús en el infierno lo estaban torturando todos los demonios. Y en el infierno no tenía la ayuda de su Padre. Estaba solo porque el Padre le dio la espalda a su Hijo. Porque él no podía tener comunión con un pecador. Le dio la misma espalda que le da a todos los que están condenados en el infierno. El infierno está lleno de condenados que están diciendo, Dios, eres un injusto, nos mandaste aquí, no nos oyes y es injusto. Sí. Todos están blasfemando contra Dios en el infierno, y Dios no está ayudándolos en el infierno, porque allá ya perdieron toda ayuda. Dios tiene su espalda sobre ellos, ven la espalda de Dios nomás. Entonces Jesús también tuvo que someterse a lo mismo, y aún estando en esa condición, Él mantuvo
Su corazón en el infierno no estaba gritando igual, ¡ah, tú injusto me mandaste aquí! ¡Mira dónde estoy! Y los demonios diciendo, sí, blasfema contra tu padre, blasfema, claro, para que seas uno de nosotros, como todos nosotros blasfemamos aquí todo el día y toda la noche contra Dios, blasfema tú también. Eso era lo que quería Satanás que hiciera Jesús en el infierno. Y esa era la tortura que le estaba Esa era la tortura de Jesús en el infierno no eran las llamas, ni eran los ácidos, ni todo lo que sucede allá. Era esto. Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre. Yo sigo amando a mi padre. Yo sigo esperando en mi padre. Yo sigo confiando en mi padre. Yo sigo pegado a mi padre. En el infierno. Para un ser humano eso es imposible en el infierno. Y él estaba apegado. Eso lo tipifica en el libro de Job. Sí, si ustedes quieren saber en dónde dice eso en la Biblia, espérame. Es que estamos en esta pregunta. Si esto está escrito en alguna parte, está escrito en el libro de Job, que en el infierno, que Job clamaba y decía, estoy con esta llaga, una llaga así parecida a la de Liz, tenía unas llagas en las piernas, en todas partes, úlceras por todo su cuerpo, tirado en ceniza, quemándole. En ese entonces no había médicos, ni calmantes, ni de dolores, ni nada. Y había perdido su casa, sus hijos, todo se lo habían quitado, todo se le había dañado, todo destruido alrededor. Y fuera de eso tenía a los amigos, los grandes amigos que vinieron a decirle, en lugar de consolarlo, a decirlo, tú eres un pecador, porque mira lo que te pasó, seguramente quién sabe qué hiciste, por eso Dios te está matando, ¿sí? Y resulta que él ahí, Job en eso, y él lo único que decía, bendito seas, Señor, tú quitaste. Y viene la esposa y le dice, y todavía sigues adorando a ese Dios, maldícelo y muérete. Y él sigue, no, yo soy fiel a mi Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esa es una tipología de Jesús en el infierno. Lejos de la ciudadanía de Dios, ¿sí? Alejado de Dios. Y resulta que cuando Dios ve que ya no hay nada más que probar en su Hijo, ha demostrado su justicia eterna, ha demostrado su fidelidad eterna, ha demostrado que en el lugar más lejano y más imposible sigue siendo fiel. Entonces ya, como fue hasta lo más bajo donde alguien puede ir, y en lo más bajo demostró la fidelidad a Dios, entonces le demostró a Satanás que estaba equivocado. Porque, ¿qué era lo que quería hacer Satanás con Job? Usarlo como ficha para decirle a Dios, Dios, mira, Que blasfemara. ninguno de tus criaturas te es fiel a ti. Que blasfemara. Porque está fiel, pues porque tiene comida, tiene salud, tiene todo, tú le diste todo, tú lo tienes rodeado de bienes, de bendición, de protección. Lo mismo que Jesús, la misma tentación. Es decir, no veamos a Job aquí, veamos a Jesús. Está diciéndole Satanás a Dios de Jesús, mira, Él es fiel y es justo porque tú lo proteges, porque dice que aún si una piedra se le atraviesa en el camino, tú mandas a un ángel para que su pie no tropiece en piedra. Si se va a caer, tú lo levantas. Si le va a pasar algo, tú lo ayudas y le mandas un ejército de ángeles para cuidarlo. Pues Él es fiel por interés. Pero quítale todo eso a ver si sigue siendo fiel. A ver, quítaselo. Entonces, no es que Dios acceda a una apuesta con Satanás, no, sino que Satanás tiene razón. El argumento es ese. El hombre es fiel a Dios por interés y porque lo ama o porque lo tiene cubierto. Pero si no lo cubriera, entonces se aleja de Dios y se va para el lado de Satanás. El argumento es ese. Satanás tiene razón. Dios tiene que probar a su propio hijo. Entonces resulta que su propio hijo se va a la prueba del infierno. Y en el lugar desprovisto de toda protección, de todo cuidado, en el lugar de la desprotección absoluta, más lejano de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, allá fue Jesús. Las personas que van al infierno, yo creo que lo primero que encuentran es un letrero cuando entran al infierno que dice, aquí estuvo Jesús y venció.
Entonces, imagínense, y él fue hasta el infierno más grave donde llegan los más malvados y donde la tortura es más tormentosa de todos los lugares del universo. Hasta allá fue, hasta el infierno más profundo, a sufrir hasta ese lugar. Y en esa profundidad, él solito retuvo su integridad, así como Job solo retuvo su integridad y nunca dijo, maldigo a Dios, porque mire de dónde vine a dar. No, él dijo, bendito seas. Y resulta que nosotros, por la bobada más grande aquí, que no pudimos comer chocolatina hoy, entonces ya estamos mal. Pero mira a Jesús hasta lo más profundo. Y luego entonces sale. Por esa razón también fue puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal allá. Y por esta razón Dios hizo las cosas de esa manera, para poder probar su amor. Y también para demostrarle a Satanás, demostrarle al libre albedrío de todas las criaturas que Dios no se equivocó en su creación. Porque lo que Satanás quería decir es, no, mira, tú hiciste mal las cosas, fallaste, Ellos son débiles. te equivocaste, ellos son débiles, no van a serte fieles, tú estás equivocado, yo tengo razón, tú hiciste una creación mal hecha, el producto está malo, no se sustenta, no se sostiene por sí mismo, te toca a ti hacerles todo, te toca a ti rodearlos de todo, no te aman, tú crees que te aman y no te aman, es puro interés. Sí, puro interés. Y resulta que Dios demostró que no. Su propio Hijo demostró que no. Y ahora entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Acogernos a la gracia de Jesús, a los méritos de Jesús, que hizo las cosas de esa manera. Amén. Eso. Siguiente pregunta. Sino que yo noté algo, porque yo estaba en estos días leyendo Job. Entonces yo noté que en el capítulo 28 hay una intervención como divina de Dios, y como que el mismo Job es lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar de la sabiduría, dice sabiduría de Dios. Entonces yo pienso que ese fue como el momento, haciendo la comparación con Jesús, en el momento en que Jesús allá en la profundidad recibió como esa fuerza. Ajá. Para salir adelante, porque al final de ese pedacito donde habla de la sabiduría de Dios, es como un interludio, dice canto a la sabiduría. Uh-huh. Dice que lo único que es sabio es obedecer a Dios. Uh-huh. O sea, al final dice, la obediencia y el temor de Dios es la sabiduría. El principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Marian había levantado la mano. Sí, pues es como una pregunta, es algo que con respecto a porque tú muestras ahí o nos explicas que hay un rompimiento entre Dios y el Espíritu. Sí. Pero, o sea, viéndolo como en términos de ahora, reales, vemos cómo las personas que aún no conocen a Dios son usadas por Él. O sea, entonces, digamos que ese rompimiento, no sé cómo decirlo, siento que no es entre el Dios y nuestro espíritu, sino entre nuestro espíritu y nuestra alma. Ya, sí, no, el rompimiento sí es entre Dios y nuestro espíritu y el espíritu muere, pero al morir no significa que no quede funcionando, porque muerte a nivel espiritual es pérdida de la comunión con Dios, pero no es cesar en las funciones. Las personas siguen funcionando espiritualmente y muchas personas escuchan a Dios. Y las personas que escuchan a Dios, aún sin ser convertidos, sin ser creyentes aún, sin que les hayan predicado ni nada, es porque todavía guardan en su espíritu, aún intacto, guardan, siempre queda una base, un fundamento en el espíritu, que es un fundamento que está conectado con Dios, ¿sí? Y resulta que la Escritura dice claramente que los que son escogidos, pues seguramente tienen esa base, ese fundamento allí latente, presente, para el momento en que alguien venga y les predique, y el Señor, su gracia viene y toca eso, toma eso, y esto es lo que permite que ellos se conviertan, ¿sí? Que ellos lleguen a los pies de Cristo. Y también en otra parte dice que los que no se convierten, los que son rebeldes, no se convierten porque pues quieren vivir es en la oscuridad, pero los que se convierten es porque
hacen buenas obras y vienen al Señor para que sus obras sean hechas en Dios, sean hechas en Él. ¿Sí? Entonces, esto es. ¿Sí? Lo que predestinó. Siguiente pregunta, Peggy. Al crucificarse Jesús, al estar en la cruz, el eje, que yo veía la cruz, pero veía El eje de horizontal. madero y sentía que el Señor se puso así Ajá, para claro. es el diseño Tiene total sentido. del diseño El eje, de la creación del alma, de todo. el eje de equilibrio Exacto. es el travesaño de la cruz y por eso el Señor tuvo que ser crucificado. Así, no así. Y fue crucificado por sus manos, porque las manos son los miembros que hacen las obras del alma del hombre. Entonces por eso fue clavado por sus manos en el eje horizontal. ¿Sí? El eje horizontal es el eje de la creación y el eje vertical es el eje de Dios. ¿Sí? Y El más eje de la arriba, pastor, comunión allá con donde Dios. se cruza lo espiritual con el espíritu. Sí, claro. Sí. Claro. Entonces, eso bien importante, Javier. Es una pregunta de internet que está Vivian. Vivian pregunta que cuáles son las estrategias de restauración en Cristo Jesús. Las estrategias de restauración en Cristo Jesús. Estrategias de restauración en Cristo Jesús las vamos a ver en la próxima clase. Sí. En la próxima clase, Vivian, las veremos. En la próxima clase las veremos. Siguiente pregunta y para terminar sesión de preguntas y respuestas. Es que, Sí, pregunta. no, pues no es pregunta, sino recordando lo de la Sí, cruz claro, de- dilo. lo de la cruz de, pues, la cruz de Peggy, nosotros en Walter nos había enseñado, y pues no sé si tengo. Sí, habla un poquito más de para que quede. Walter nos había enseñado que la cruz, la parte Vertical. vertical, era la unión del cielo con lo de la tierra, o sea, Sí, nosotros en esta parte que cierto. está allá, y que era extendida desde esta parte, La parte es horizontal. que era precisamente el sostenimiento de De la Dios conexión con Dios. para nosotros sostenernos de una otra manera en el equilibrio en contra de eso. Sí. Pues formaba parte de la explicación. Sí, también, claro. Sí, es que hay muchas explicaciones. Es decir, la cruz de esa forma tiene por lo menos 10 explicaciones de el Pero que tiene significado. sentido con eso. Pero tiene sentido con eso Todavía también. ese Claro. punto es el Sí. equilibrio por donde sea. Es de equilibrio. expresión o de Sí, el separación. eje horizontal es el equilibrio. Exacto. Sí. Gracias. Pastor, yo no sé si será pregunta o algo que Respuesta. sí. En cuanto a esa parte en que usted nos explicaba cómo el Señor permitió ese árbol del bien y del mal en el huerto, porque era necesario que nosotros sufriéramos todo eso. En lo práctico, lo que nosotros vivimos, esas angustias, todas esas cosas, son necesarias para poder equilibrar nuestra alma, nuestro espíritu con Él. Sí. Es necesario que nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, tengamos el conocimiento también del mal, Ujú. porque así mismo podemos pues, dar el amor completo Sí. a cada persona que está en nosotros. Ese es el propósito de Dios para Sí, así permitir es. esto. Sí, sí, también. Y es que es importante el amor maduro. Hay diferencia entre el amor inocente, del principio que no ha sufrido, porque ese amor tiende a amar por los beneficios nada más. Pero el amor maduro es el amor que persiste aún a pesar del sufrimiento y las dificultades. Y nosotros necesitábamos pasar por el sufrimiento, el alejamiento de Dios y las dificultades para poder amar con un amor maduro, con un amor responsable, con un amor decisión, con un amor de te amo, no importa lo que pase y me decido por ti, Señor, aunque tenga que sufrir y aunque tenga que pasar angustias, yo te sigo amando y seguiré creyendo en ti. Porque es fácil amar a Dios cuando realmente es un argumento que tiene sustento. Cuando en todo me va bien, es fácil amar a Dios. Pero cuando yo debo amar a Dios aún a pesar de, y debo decidirme por el amor por Él y serle fiel, entonces realmente ese es un amor maduro, que es lo mismo que pasa en la pareja. La pareja, el amor de los novios, pues es un amor de melcocha y de dulzura muy lindo, pero ese amor tiene que ser probado con el tiempo
porque viene el matrimonio y en el matrimonio pues ahí es donde se conoce el verdadero amor y ya cuando pasan los años es ya cuando se sabe si verdaderamente uno se ama o no con la esposa, ¿sí? Porque el amor de luna de miel pues es amor, te amo porque eres bella, por esos ojos que tienes, por todo eso, pero después ya cuando conoce que es medio tatacoa, ¿sí? Y que el hombre no es ninguna perita en dulce, entonces ahí ya la cosa cambia y ya te amo a pesar de, ¿sí? A pesar de los gritos, a pesar de los platillos voladores en la casa, ¿sí? La vajilla volando, ¿sí? De ovnis en la sala. Y luego te amo, no importa, yo te amo. Si tuviera la oportunidad de casarme otra vez, me vuelvo y me caso contigo. Entonces, el amor maduro también funciona en Dios, que es el amor decisión, el amor responsable, el amor de pacto, el amor de decisión. Ese es el amor que Dios quería que se desarrollara en nuestro corazón. Por Él. Donde somos templados. Sí, exactamente. Bueno, termino sesión aquí de